Bueno. Bueno, bienvenidos a la segunda clase. El tema de hoy es el primer capítulo de Jackson, la parte de la introducción. El capítulo tiene dos partes, que es un repaso de sistemas de capacitores, introduce el concepto de energía electrostática, capacidades mutuas. Esa parte entiendo que ya la vieron en Física 3. Y hay otra parte que es más matemática acerca de las propiedades de la ecuación de Poisson y de Laplace, que básicamente lo que está haciendo es preparando el terreno para la parte de separación de variables que va a venir después, y que eso sí entiendo que, salvo los que ya hayan cursado cuántica, eso sí va a ser nuevo, o por lo menos parte de eso va a ser nuevo. Así que en esta clase nos vamos a concentrar en esa parte. Va a ser una clase muy matemática, o sea, completamente matemática, por eso el chiste de Gary Larson de Farside era particularmente apropiado. Así que si no hay mayores comentarios, la vez pasada preguntaron si era posible grabar la clase, se supone que la estoy grabando. Bueno, ¿alguien quiere hacer un comentario por el chat antes de que arrancamos? No. Entonces, arrancamos. A ver, si me deja. Ahí está. El otro día me llamó la atención el intercambio que hubo con Paula acerca de la delta de Dirac. Así que voy a dedicarle un par de, 2 o 3 diapositivas a la delta. Espero que sea útil. Lo que tienen acá es una función que no es la delta, es una función suave, es la campana de Gauss. La campana de Gauss, esta es una campana centrada, tiene un parámetro que es este sigma, y lo que hace sigma es medir, por un lado, el ancho de la campana y por el otro lado, el alto. Lo que se ve es que cuanto más chico es sigma, el pico es más estrecho, pero también más alto. De tal manera que, a pesar del cambio en la forma, acá tienen la línea verde, es un sigma de 2, la línea azul un sigma de 1, la línea roja es un sigma de 1/4, a pesar del cambio en la forma, el área debajo de la campana siempre vale 1. Entonces, esta función tiene la propiedad de que cuando yo voy tendiendo con sigma a 0, en cualquier punto que no sea el 0, el límite existe y vale 0. En el 0, el límite no existe, pero la integral siempre vale 1. Y como vale 1 para todo sigma, en particular vale 1 en el límite. Esta función, la campana de Gauss, los físicos matemáticos la amamos porque es muy bonita. Una de las propiedades lindas que tiene es que es muy fácil calcular estas integrales, calcular lo que se llama el momento de la campana de Gauss. La campana de Gauss integrada, multiplicada por una potencia de x, integrada de menos infinito a infinito. Si n es impar, la campana es una función par, solo función de x al cuadrado, o sea que si n es impar, por paridad, uno sabe que la integral vale 0. Si n es par, hay que hacer la cuenta, porque ya el argumento de paridad no sirve, pero la cuenta resulta que es muy fácil de hacer, y el resultado es sigma a la n por un producto de números que solo dependen de n. Entonces, hay que seguir el producto hasta que uno llega a 1. Si n es igual a 2, x al cuadrado, no tiene sigma al cuadrado, 2 menos 1 es 1, así que se termina ahí.
la integral con x al cuadrado da simplemente sigma al cuadrado. Si uno tiene x a la cuarta, le queda sigma a la cuarta, 4 menos 1 es 3, 4 menos 3 es 1, así que uno para ahí, y queda que la integral con x al cuadrado, con x a la cuarta, es 3 veces sigma a la cuarta. Y así se pueden calcular todos los momentos de la campana de Gauss. ¿Para qué sirve esto? Bueno, sirve, a ver cómo anda el chat, es muy incómodo que no tenga el chat en la pantalla, pero no hay ningún mensaje nuevo. Vamos a ver si lo podemos dejar acá si no molesta demasiado. ¿Para qué sirve esto? Bueno, sirve para calcular cosas de esta pinta, la integral de la campana de Gauss por una función cualquiera g, un momento. A nosotros no nos va a aparecer la ventana aunque la tenga en su compu. Supongo que te referís a la ventana del chat. Está bien, perfecto, pero la que necesito verla soy yo para ver si alguno de ustedes me quiere decir algo. Así que con eso alcanza. Bien. La ponemos en algún lugar que no tape las diapositivas. Este también nos va a correr un poquito. Seguimos. Decía, la propiedad que tiene la campana de que es muy fácil calcular estas integrales es que hace muy fácil calcular una integral de este tipo, que la campana por una función arbitraria, que tiene que ser una función suave, donde suave quiere decir que admita un desarrollo de Taylor. Entonces, como la función g es una combinación lineal de potencias, y yo sé calcular la integral de la campana multiplicada por una potencia, simplemente lo que hago es reemplazar y cambiar la serie con la integral, usando el privilegio que tenemos los físicos, que podemos siempre intercambiar integrales y límites. Y entonces quedan efectivamente integrales de la pinta que yo sé calcular. Y calculándola, fíjense que todas las potencias impares, como por ejemplo esta, todas las impares vuelan directamente, quedan las potencias pares, y las potencias pares las calculo, y lo que veo es que la gracia acá es que g es una función fija. O sea, yo voy a tomar el límite cuando sigma tiende a 0, pero g es siempre la misma. Entonces acá sigma al cuadrado está tendiendo a 0, pero la derivada segunda de g en 0 es un número, siempre el mismo número. Por lo tanto, este producto tiende a 0 con sigma al cuadrado. Este producto tiende a 0 todavía más rápido, porque tiende a 0 como sigma a la cuarta, y todos los que siguen después van a tender a 0 todavía más rápido. Con lo cual, cuando sigma tiende a 0, de todos estos, el único que sobrevive es el primero. Y acá tenemos la propiedad característica de la delta. El límite cuando sigma tiende a 0 de esta integral es solamente g de 0. Entonces decimos que la campana de Gauss es una regularización de la delta. La delta no es una función en el sentido de que no puedo, fuera de 0 sé que vale 0, en 0 no sé cuánto vale, pero la puedo regularizar, la puedo cambiar por una función suave que depende de un parámetro, en este caso sigma, tal que en algún valor límite de ese parámetro obtengo la delta. La campana de Gauss no es la única regularización de la delta, hay muchas, pero es una de las más convenientes por las propiedades lindas que tiene la campana de Gauss de ser muy suave, tender muy rápido a 0 de infinito y que es muy fácil calcular integrales de cosas multiplicando la campana. Entonces, esto es la campana. ¿Qué podemos decir acerca de la derivada de la delta? Bueno, lo que podemos hacer es agarrar la campana de Gauss y derivarla a sigma fijo. Y lo que veo es que yo antes tenía un único pico que se hacía cada vez más alto. Ahora me aparecen dos picos opuestos
que a medida que voy bajando sigma, de vuelta se hacen cada uno más estrecho y más alto, y el área debajo de la curva de uno es igual al área debajo de la curva del otro. O sea, el área total vale 0, pero está dividida en dos picos claramente marcados, que por supuesto debían hacerlos acordar a un dipolo. O sea, es una carga positiva, una carga negativa. Son dos cargas muy grandes, pero están muy cerca una del otro. O sea, es un dipolo. Bueno, ¿para qué sirve esto? Vamos a hacer el mismo ejercicio que antes. Vamos a calcular la integral del producto de una función arbitraria, la misma de antes, pero ahora por la derivada de la delta. Entonces, usando la propiedad de que la derivada de la delta es simplemente multiplicar la campana por x y dividir por sigma cuadrado y cambiar el signo, hago lo mismo que hice antes, reemplazo la función g por su desarrollo de Taylor y cambio la suma con la integral. Y ahora, claro, ahora me va a aparecer el desarrollo de Taylor de x por g, es simplemente subir, en cada término tengo que subir por 1 la potencia de x. Entonces me pasa lo mismo que antes, las potencias impares como estas se me van de una, por paridad, me quedan las potencias pares, pero ahora tengo que tener cuidado porque estoy dividiendo por sigma cuadrado. Entonces, un término como este ahora sobrevive porque tengo sigma cuadrado por sigma cuadrado. En cambio, este que iba como sigma a la cuarta, aunque lo divida por sigma cuadrado, sigue yendo como sigma cuadrado y tiende a cero. O sea que en el límite, el único término que sobrevive es este, pero me queda cambiado de signo. Este signo, esencialmente, venía de este signo. O sea que recupero la fórmula que habíamos visto la vez pasada, que la integral de una función cualquiera por la derivada de la delta es menos la derivada de la función cualquiera en el origen. La segunda propiedad de la delta que habíamos visto. Bueno, esto es lo que podemos decir de la derivada de la delta. ¿Qué podemos decir de la integral de la delta? Bueno, si yo defino lo que llaman la función de distribución acumulada, o sea, la integral desde menos infinito a x, lo que veo es que esta cosa, bueno, es una función positiva, es creciente, cuando x tiende a menos infinito tiende a 0, cuando x tiende a infinito tiende a 1, eso es independiente de sigma, pero que la forma de esto depende de sigma. Fíjense que estas son todas funciones suaves, porque la campana para sigma finito es una función suave, pero a medida que sigma se va haciendo cada vez más chico, esto se parece cada vez más a un escalón. O sea, la transición de 0 a 1 es cada vez más rápida. Y por lo tanto, entonces, como la transición es cada vez más rápida, en el límite, cuando sigma tiende a 0, efectivamente lo que me da es un escalón, lo que normalmente se llama la función escalón, o también se llama la función de Heaviside, que es la función que vale 1 para todos los argumentos positivos, vale 0 para todos los argumentos negativos. En 0 no está definida, pero normalmente conviene definir que en 0 es el promedio, o sea que en 0 vale un medio. Y entonces lo que descubrimos, tomando el límite de la integral de la gaussiana, es que la integral de la delta da la función de Heaviside. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, yo derivo ambos miembros y me queda que la derivada de la función de Heaviside es la delta. O sea, con esto ya tenemos todas las propiedades que habían salido en la discusión del lunes. Perdón. Ay, disculpen, no quería hacer esto. Ahora. Bueno, esto era lo que quería decir acerca de
la delta, y ahora sí podemos empezar con la clase de hoy. Esta primera diapositiva es lo que hay que saber. O sea, realmente no tengo tiempo de que veamos esto acá. O sea que estas cosas tienen que saberlas. Tienen que saber cuál es cómo es el gradiente de una función escalar, cómo es la divergencia de un campo vectorial, cómo es el rotor de un campo vectorial. El rotor de un gradiente siempre vale cero, y si el rotor de alguien es cero, alguien es un gradiente. La divergencia de un rotor siempre vale cero, y si la divergencia de alguien es cero, alguien es un rotor. El teorema de Stokes, el flujo del rotor de alguien es la circulación de alguien en el borde del área sobre la cual estoy tomando el flujo. O sea, esto es importante que lo entiendan bien, tienen que saber qué quiere decir un área, qué quiere decir el borde de esa área, qué quiere decir el flujo de un campo vectorial a través de un área que tiene un borde. Y finalmente el teorema de Gauss, la integral en un volumen de la divergencia de un campo vectorial es igual al flujo de ese campo vectorial sobre el borde del volumen que estoy considerando. Nuevamente aparece el concepto del borde de un volumen. Ahora va a aparecer el concepto de normal exterior a ese volumen y nuevamente el concepto de flujo de un campo vectorial a través de esa área. O sea, una de las cosas importantes del teorema de Gauss es que estas áreas son áreas orientadas, no es cualquier normal, es la normal exterior al volumen. Todo esto, si alguno no lo tiene claro, que agarre el vectores y tensores del Santaló y no lo largue hasta que lo entienda, porque todo esto es absolutamente fundamental. El teorema de Stokes y el teorema de Gauss los vamos a usar a morir. Por suerte, en general, solamente los vamos a usar en volúmenes sencillos, como cilindros o esferas, donde es más o menos intuitivo cuál es la normal exterior. Pero para realmente entender de qué estamos hablando, hay que entender, estos dos teoremas hay que entenderlos con una cierta profundidad y no son tan triviales. Entonces, de vuelta, si alguno tiene dificultades con algo que está escrito en esta diapositiva, hay un Vectores y Tensores de Luis Santaló en su futuro, y es muy importante que lo entiendan. Entonces, esto es simplemente una advertencia. Ahora sí podemos empezar con la clase. 20 minutos más tarde. El tema es ecuación de Laplace, ecuación de Poisson y función de Green. Como les había dicho, está la otra parte del capítulo, la parte que tiene que ver con sistemas de conductores. Agarren un buen libro de física 3, tipo Treyes, y repásenlo de. Entonces, queremos resolver la ecuación de Poisson, que es el laplaciano de un escalar, que es la divergencia del gradiente de phi igual a una función dada ρ en un dominio B incluido en el espacio, sabiendo los valores de phi en el borde del dominio. O sea, tenemos una condición de contorno y queremos resolver la ecuación de Poisson adentro de ese contorno. La otra posibilidad es que no nos den los valores de phi, sino que nos den los valores de la derivada normal de phi, o sea, el producto escalar de la normal a la superficie por el gradiente de phi. Y una cosa muy importante a tener en cuenta es que esto es el laplaciano de un escalar. El laplaciano de un campo vectorial es otra cosa, no tiene esta pinta. Es una pinta un poquito más complicada que aparecerá en su momento. En la clase de hoy solamente vamos a estar hablando de funciones escalares y por lo tanto hoy el laplaciano de phi es la divergencia del gradiente. Entonces queremos resolver la ecuación de Poisson.
pero muy difícil. Vamos a hacer algo más fácil. En vez de poner este rho lo vamos a poner directamente igual a 0. Entonces, esa simplificación de la ecuación de Laplace la convierte en la ecuación de Poisson, la convierte en la ecuación de Laplace. He encontrado una función, lo que se conoce como una función armónica. Una función cuyo laplaciano es nulo en un dominio V, conociendo los valores de phi en el borde de B. Eso se llama el problema de Dirichlet. También está el problema de Neumann, que es encontrar una función que es armónica, en el laplaciano nulo, en un dominio V, conociendo los valores de la derivada normal en el borde de B. ¿Cómo estamos? ¿Alguien que escriba algo en el chat? Ahí está. No hay un signo menos también en la ecuación de Poisson. En la ecuación de electrostática sí, porque la ecuación de Maxwell, ay, otra vez se me escapó esto, perdón. La ecuación de Maxwell dice que la divergencia de E es la carga, la densidad de carga, pero E es menos el gradiente del potencial. Entonces la divergencia de E es menos el laplaciano. Como la clase de hoy es puramente matemática, no me voy a preocupar de ese detalle. Pero sí, es cierto, en la ecuación de Maxwell aparece, cuando uno escribe la ecuación de Poisson en el contexto de electroestática, efectivamente, el laplaciano del potencial escalar es menos la densidad de la densidad de carga. Y bueno, y también aparece un 4pi, que yo tampoco lo puse. Ese 4pi está puesto para que cancele un 4pi que va a aparecer más tarde. Acá, como esto no es una clase electroestática, es una clase de cálculo en varias variables. Entonces no me voy a preocupar de esos detalles y voy a escribir la ecuación de Poisson de la manera más simple posible. ¿Estamos? Bárbaro. Entonces seguimos. Bueno, decía, queremos resolver la ecuación de Poisson. Es muy difícil. Entonces vamos a simplificar. Vamos a resolver la ecuación de Laplace. Es todavía muy difícil. Ahora vamos a hacer un truco que está muy de moda en la física teórica. Cuando no puedo resolver un problema en un cierto número de dimensiones, lo que hago es cambiar el número de dimensiones. En vez de tratar de resolver la ecuación de Laplace en R3, que es muy difícil, lo que voy a hacer es resolver la ecuación de Laplace en una dimensión. Encontrar una función cuya derivada segunda se anula en un intervalo en la recta, dados los valores de la función en los extremos del intervalo. Y esto sí lo sé hacer, porque esto me lo enseñaron en Física 1. O sea, estoy tratando de encontrar un móvil, el punto material no solicitado, un punto material que se mueve con aceleración nula, que en el tiempo A está en la posición f de A y en el tiempo B está en la posición f de B. Eso es movimiento rectilíneo y uniforme, y por lo tanto esto sí lo puedo resolver. Pero aún sin resolverlo, hay cosas que puedo decir acerca de qué propiedades va a tener la solución. O sea, el motivo por el cual lo estoy planteando de esta manera es porque precisamente lo que quiero es que se concentren en la lógica del argumento y no se pierdan en las cuentas. Entonces lo estoy planteando en un caso en que las cuentas son triviales para poder concentrarnos en la manera de pensar. Una cosa que sí podemos decir es que si yo además de poner un cero en la derivada, también pongo ceros en las condiciones de contorno, entonces la única solución tiene que ser nula. Y esto lo podemos demostrar independientemente de las propiedades de la solución. Porque lo que hago es mirar esta integral, que por supuesto es un número no negativo, pero si integro por partes me doy cuenta que esta integral la puedo escribir como la suma de estos tres términos. Y resulta que
este término es cero porque f de b vale cero, este término es cero porque f de a vale cero, y este término vale cero porque la derivada segunda de f también vale cero. Por lo tanto, j vale cero. Pero j es la integral de algo positivo. La única forma de que valga cero, para que valga j valga cero, es que este número positivo, de hecho, no es positivo. Es cero en todos lados. Pero si la derivada de f respecto de x es cero, f es una constante. No puede ser cualquier constante, porque en A y en B tiene que valer cero. Y por lo tanto tiene que ser la constante nula. O sea, aún sin saber resolver la ecuación, yo puedo demostrar que en el caso trivial, la única solución es la solución trivial. Y eso me permite demostrar que la solución también es única, aún en el caso no trivial. O sea, si yo tengo dos funciones que son solución de la misma ecuación de Poisson, o sea, que tienen la misma derivada segunda, y tienen los mismos datos de contorno, entonces tienen que ser la misma función. Demostración, y porque en este caso la función f menos g es solución, tiene derivada segunda nula, porque la derivada segunda de f es igual a la derivada segunda de g, y tiene datos de contorno triviales, porque en los bordes f y g son iguales. Entonces, f menos g tiene que ser la función idénticamente nula. Bueno, de vuelta. En realidad esto es una pérdida de tiempo porque nosotros sabemos cuál es la solución. Movimiento rectilíneo uniforme. Nuestro punto material no solicitado se mueve con esta velocidad, que es la velocidad media, es igual a la velocidad instantánea, porque es movimiento rectilíneo uniforme, y va desde el valor f de a en a al valor f de b en b. Muy cómodo. Veo que me están siguiendo. ¿Algún comentario en el chat? O... Bárbaro. Entonces, por supuesto, como acá tenemos la solución, ya está, resolvimos el problema, listo. Pero igual hay algunas propiedades que, de vuelta, así como demostramos que aún sin resolver la ecuación, podríamos saber que la solución era única, hay otras propiedades que tienen la solución de la ecuación homogénea, derivada segunda igual a cero, que son interesantes y que uno puede ver, aunque no tenga la solución. Por ejemplo, que la solución de la ecuación de derivada segunda igual a cero es la función que minimiza esta integral entre todas las funciones que toman valores fijos en el contorno. O sea, yo digo, bueno, yo quiero la función que en 1 valga 1, o sea, todas las funciones, la línea roja, todas las funciones que en 1 valen 1 y en 3 valen 2. Obviamente hay muchas. Para cada una de esas calculo la integral. Siempre me va a dar un número no negativo. O sea que por lo menos el conjunto de números que obtengo de esta forma tiene un ínfimo. Y me pregunto si además de tener un ínfimo tiene un mínimo. O sea, si existe alguna función para la cual esta cosa, j de f, toma su valor mínimo posible. Bueno, resulta que sí, que tiene un mínimo. Hay una función f que minimiza esta integral. Y esa función es precisamente la solución de la ecuación derivada segunda igual a cero con los datos de contorno dados. Esta cuenta es lo que ya hicieron o están haciendo mecánica, es la cuenta que uno hace para encontrar las ecuaciones de Lagrange en la formulación lagrangiana de la mecánica. Nosotros lo vamos a hacer de dos maneras. Por un lado, vamos a verificar que efectivamente la solución, que sabemos que es la solución, movimiento rectilíneo uniforme, efectivamente minimiza a J. Y después vamos a hacer el argumento tipo cálculo variacional de mecánica para ver que si minimiza J, entonces tiene que ser la solución
la derivada segunda tiene que ser 0. O sea, primero, sabiendo que la derivada segunda es 0, sabemos que la función tiene esta pinta, vamos a mostrar que minimiza j, después vamos a mostrar que si minimiza j, entonces la derivada segunda tiene que valer 0. Bueno, primera parte. Sabemos quién es f0. f0 es la recta que habíamos encontrado antes. Vamos a mostrar que f0 minimiza j. Agarramos cualquier curva, ¿no? Cualquier curva que, con el contorno que queremos, y la resto la recta. Entonces, cualquier curva se puede escribir como la recta que tenía antes, la línea azul, más una función g, que es la línea verde, que casualmente vale 0 en los bordes. Y entonces, con esta descomposición, calculo j, es un binomio cuadrado perfecto, se descompone en 3 términos. Primer término, la derivada segunda de f0, la derivada de f0 respecto de x al cuadrado, es simplemente j evaluada en f0. El término que tiene la derivada de g respecto de x al cuadrado es j evaluado en g, que es un número no negativo, porque es la integral de un cuadrado. Y tengo el doble producto. Pero claro, f0 es una recta, esta cosa es constante. Entonces esta derivada la puedo sacar de la integral. Y me queda la integral solamente de la derivada de g. Por el teorema fundamental del cálculo, esta integral es simplemente g de b menos g de a, pero g de b y g de a valen 0. Por lo tanto, el término cruzado no está. Me queda que j de f es la j evaluada en f0 más la j evaluada en g, y ya sabía que la j evaluada en g es un número no negativo, o sea que esto tiene que ser mayor o igual que j de f0. O sea que demostramos que f0 efectivamente minimiza a j. Lo que vamos a mostrar ahora es que es la única que minimiza j, porque si minimiza j, tiene que satisfacer que la derivada segunda valga 0, y la única, ya sabemos que la solución de derivada segunda igual a 0, con datos de contornos fijos, es única. Así que, ¿estamos bien? ¿Me están siguiendo? ¿Alguien que diga algo? Bien, disculpa Esteban, ¿cómo sabías que j en g es positiva? Porque... Ay, esto me está volviendo loco. Perdón. Necesito una pantalla más grande. Porque j es la integral de un cuadrado. O sea, es la integral de un número positivo. No hay forma que sea negativa. Por eso. O sea, j es un funcional porque es una función de una función. ¿Esto lo hice yo? Ah. Opa. O sea, j es un funcional porque es una función de una función, no es una función de un número. Pero este funcional es la integral de algo que es definido no negativo, por lo tanto no hay forma que j sea negativo. O sea, eso es independiente de los datos de contorno. Bárbaro. Bueno. La cuenta que viene ahora es un poquito más complicada, por eso quería hacer una pausa más larga. Lo que mostramos acá es que f0 minimiza. Lo que quiero mostrar ahora es que si minimiza, entonces satisface la ecuación derivada segunda es igual a 0. Y ese es el cálculo que tengo que hacer usando los métodos de Legendre de mecánica clásica. O sea, lo que voy a hacer ahora... Antes yo evaluaba J en F0 más G, y G podía ser cualquier cosa, salvo que que tenía que valer 0 en los bordes. Ahora voy a evaluar J en F0 más un delta F. Delta F también es 0 en los bordes, pero la diferencia es que además delta F es muy chiquita. Entonces cuando evalúo J me va a quedar como antes
la J evaluada en F0, como antes me queda el término cruzado, pero ahora todo lo demás simplemente lo voy a despreciar. O sea, antes me quedaba J evaluado en G. Ahora ni siquiera lo escribo, porque como estoy asumiendo que delta F es muy chiquita, todo eso lo voy a asumir que es despreciable. La otra diferencia es que ahora no estoy asumiendo que sé quién es F0, por lo tanto no sé si puedo sacar esta velocidad, si la puedo sacar de la integral. Pero sí puedo integrar por partes. Y cuando integro por partes me queda, bueno, el 2 es este 2, me queda me va a quedar la derivada de F0 respecto de X por delta F evaluado en los bordes, evaluado en B, evaluado en A, y finalmente el otro término en que le pasé la derivada a la F0. Ahora, yo sé que delta F de B vale 0, yo sé que delta F de A vale 0. O sea que estos dos términos se van. Lo único que me queda es la integral de delta F segunda de F0 respecto de X al cuadrado. Entonces, ¿se acuerdan que cuando una función tiene un máximo o un mínimo, la derivada tiene que valer 0? Que la derivada valga 0, lo que quiere decir es que si yo me muevo un poquito en X, la función no cambia. Acá es lo mismo. Pedir que F0 sea un extremo de J, es decir, que si yo la muevo un poquito, le agrego un delta F muy chiquito, J no cambia. Pero J cambió, porque este término vale 0, porque delta F de B vale 0, este término vale 0, porque delta de F de A vale 0, pero me quedó este término. Pero lo que pedí es que este término también valga 0, y la forma de que este término también valga 0, tengo que matar la derivada 0. O sea que yo antes había mostrado que la solución era un mínimo, ahora mostré que si es un mínimo, tiene que ser solución de esta ecuación. Porque cualquier cosa que no sea solución de esta ecuación, si yo muevo un poquito el argumento, estoy cambiando J, y por lo tanto no es un punto estacionario. Bien, ya sabemos todo lo que se puede saber acerca de la ecuación cuando acá tenía un 0, o sea, movimiento rectilíneo uniforme. Ahora le vamos a poner una fuerza a mi punto material. O sea, ahora va a ser un punto material solicitado. ¿Cómo se mueve una partícula puntual que en A estaba en F de A, en B estaba en F de B, pero se mueve bajo la acción de una fuerza G? Vamos a acercarnos un poco más a la ecuación de Poisson, pero seguimos trabajando solamente en una dimensión. Así que arrancamos con esto. La estrategia va a ser buscar una familia de funciones G de alfa tales que yo sepa resolver esta ecuación, pero obtener una cantidad suficientemente grande de estas funciones, tal de que una función arbitraria se pueda descomponer como una combinación lineal de esta G de alfa. Entonces, como esta ecuación es lineal, la solución con una G cualquiera va a ser la misma combinación lineal de las soluciones. O sea, la solución de la derivada segunda de f respecto de x dos veces igual a g va a ser simplemente la combinación lineal de la g de alfa, la g grande de alfa, con los mismos coeficientes. Esto es algo que ustedes ya hicieron en física 2, cuando se trataba de resolver el movimiento de la cuerda con extremos fijos para una condición inicial cualquiera. O sea, uno descubría que cuando la condición inicial era un seno, era fácil encontrar cómo se movía la cuerda. Entonces lo que hacía era agarrar la forma original de la cuerda y descomponerla como una suma de senos, hacer un desarrollo de Fourier. Y después simplemente reemplazaba el seno por la solución de la ecuación de ondas para esa condición inicial. O sea, la lógica es exactamente la misma. Lo que necesitamos es una familia de funciones que hagan que sea fácil encontrar, resolver la ecuación,
pero que sea suficientemente grande como para poder desarrollar una función arbitraria como combinación lineal de estas funciones. Y después explotamos la linealidad de la ecuación original. ¿Bien? ¿Listo? ¿Arrancamos? ¿Alguien que me diga algo? Bien, arrancamos entonces. Bueno, ¿qué función es g de alfa? Una posibilidad sería usar los senos, y realmente senos y cosenos. Y vamos a ver qué a veces sirve. Pero como en última instancia a mí lo que me interesa es volver, algún día quiero volver a 3 dimensiones, vamos a empezar con un tipo de funciones que realmente yo sé que los puedo escribir, cualquiera sea el número de dimensiones. Y esas funciones, cuando no, van a ser las delta. Efectivamente, piensen, acá estoy pensando, ojo, acá hay un cambio de Gestalt que es interesante. Esta cosa, delta de x menos x', la estoy pensando de dos maneras distintas a la vez. La esquizofrenia a veces es útil en física teórica. Por un lado la puedo pensar como una función de un único argumento x menos x'. Pero también la voy a pensar como una función de x que depende de un parámetro que es x'. O sea, x' aparece como un parámetro de esta función, como está jugando el rol del alfa en g de alfa. Simplemente yo tengo una familia de funciones que son deltas que estallan en distintos puntos. X' simplemente me dice cuál de todas las funciones de esa familia estoy mirando en un momento dado. Ahora, es cierto que si yo considero el conjunto de todas estas funciones, puedo reconstruir cualquier función en el intervalo AB como combinación lineal de deltas. Si alguno hizo alguna vez teoría de circuitos, lo que voy a hacer es reconstruir la solución general a partir de las respuestas a un impulso. Cualquier función g la puedo escribir como una combinación lineal de impulsos. Y acá, esto es un detalle, me tomé el trabajo de escribir el intervalo como un intervalo abierto porque ven que en los bordes puede haber problemas. O sea, ¿qué quiere decir integrar? Yo sé integrar cuando x' está adentro del intervalo, cuando es estrictamente mayor que A y es estrictamente menor que B. Ahora, ¿qué pasa cuando x' es igual a A o cuando x' es igual a B? Bueno, eso se puede hacer, pero hay que pensarlo un poquito. Así que por ahora simplemente vamos a tomar el caso en que x' está estrictamente contenido en el intervalo abierto. Entonces, decía, yo estaba buscando una familia de funciones que me hacían fácil resolver la ecuación y me permitían reconstruir una función arbitraria como una combinación lineal. La delta satisface la segunda condición. Bueno, en vez de una suma aparece una integral, pero nosotros somos físicos, no nos vamos a achicar por tener simplemente una suma infinita. O sea, para un físico una integral es una suma de Riemann. O sea que es lo mismo, lo único que hay en el medio es un paso al límite. O sea que las deltas satisfacen la segunda condición, yo puedo reconstruir cualquier función. Ahora tenemos que ver que efectivamente podamos resolver esta ecuación cuando la inhomogeneidad es una delta. Y efectivamente podemos. La solución es un medio del módulo de x menos x', que está acá dibujado con la línea roja. Y efectivamente, si yo calculo la derivada de esto vale menos un medio cuando estoy antes que el punto en el que estalla, cuando estoy a la izquierda de x', es más un medio
cuando estoy a la derecha de x', en el dibujo x' es 1,5, A es 1, B es 3, y cuando, por lo tanto, tengo un escalón corrido en una constante, pero sigue siendo un escalón. Y cuando voy a derivar una vez más, la derivada de la constante no importa, es 0, y la derivada del escalón, como habíamos visto al principio, la derivada del escalón es la delta. O sea que efectivamente esto es la solución. Esto sería el G grande de alfa, donde ahora el que está jugando el rol de alfa es el parámetro x'. Estoy pensando a x' como un parámetro en esta función. Y como ya entonces se pudo resolver la ecuación con la homogeneidad es una delta y una función arbitraria, la puedo reconstruir bien. ¿De dónde sale el 1 medio? Precisamente, el 1 medio sale para que la altura de este escalón me valga 1. O sea, para tener un medio arriba menos un medio abajo. O sea, yo abajo voy a tener siempre algo negativo, arriba voy a tener algo positivo. Yo quiero que el salto del escalón valga 1 para que la derivada sea exactamente una delta. ¿Está bien? Si hubiera puesto alguna constante, 4pi o algo, bueno, esa constante me va a aparecer reflejada en la solución. Entonces, ya encontré la solución para cada delta, ahora quiero encontrar la solución para una G arbitraria. Y la demostración va a consistir en calcular esta cosa rara. Fíjense que esta integral, le cambié el nombre, la llamé K para no usar siempre J, es una integral de A hasta B en X de una derivada total. La derivada total de una cosa rara. Y esto me habilita a calcular esta integral de dos formas distintas. La primera es simplemente decir, la integral de una derivada es la función evaluada en los límites, teorema fundamental del cálculo, y entonces K es esta cosa. Todo este corchete evaluado en B, ¿no? Va de acá hasta acá, menos el mismo corchete evaluado en A. Y eso es el valor de esta integral. Esa es una forma de calcular la integral. Y ahora la voy a volver a calcular de otra forma. Voy a distribuir esta derivada. Voy a usar la regla de Leibniz acá y la regla de Leibniz acá. Acá me va a quedar un término que te va a tener la derivada de f respecto de x y la derivada de g. Ah, pero acá me queda un término de la derivada de g y la derivada de x. O sea, ese término se cancela. Y después me quedan dos términos que tienen las derivadas segundas. Ah, pero la derivada segunda de g respecto de x dos veces es la delta de x menos x'. Y habíamos dicho que x' estaba explícitamente comprendido entre a y b. Por lo tanto, esa integral, la integral de f contra la delta, yo sí la puedo hacer, me da f en x'. Y la otra integral es esto. Entonces, la expresión 35 es igual a la expresión 34. Yo puedo simplemente pasar esta integral, pasarla de miembro, y me queda, a ver, ¿algún comentario? ¿No? A ver, parece que pasó algo. No. Lo que voy a hacer es igualar la expresión 35 a la expresión 34 y voy a pasar esta integral, la voy a pasar al otro lado. Se me va a quedar f de x' igual a algo. Y ese algo es todo esto. Con lo cual, fíjense que encontré una expresión para f de x', dado la inhomogeneidad en la ecuación de Poisson, que sería la ley de fuerza en física 1. De vuelta, estos son los G alfa. Gx' está jugando el rol de un parámetro y la integral está jugando el rol de la suma sobre todos los valores del parámetro. En realidad, perdón, acá es al revés. X está jugando el rol del parámetro. Y después tengo los valores de la función en el borde y los valores de la derivada de la función en el borde. Y esto no me sirve, porque lo que yo quería resolver era derivada segunda igual a g
dados f en A y f en B. Nadie me dijo cuánto valían f', nadie f' en B. O sea, esto lamentablemente fue muy divertido, pero lamentablemente no sirve. Porque esta integral no me sirve, yo no la sé evaluar, porque no sé cuánto valen f' en A y en f' en B. Claro, lo que pasó es que estuve un poquito vago. ¿Por qué sacamos la f así? Eh, ¿Te estás refiriendo a por qué hicimos esto? Bueno, porque funciona. Básicamente eso. O sea, básicamente lo que yo quería era una expresión. El problema era resolver la ecuación con condiciones de borde. Entonces yo quería encontrar una expresión para la f en que aparecieran explícitamente las condiciones de borde. El problema es que se me fue la mano, o sea, aparecieron demasiadas condiciones de borde. Aparecieron las que yo conozco, pero también me aparecieron otras que no conozco y entonces no me sirven. En realidad el problema es que estuve vago, porque lo que hice fue, yo quería resolver esta ecuación y lo que hice fue agarrar la primera solución que encontré. Pero hay muchas soluciones de esta ecuación. Porque fíjense, esta solución que encontré en 1 vale un cuarto y en 3 vale 3 cuartos. Pero yo le podría haber entonces restado la recta que va desde un cuarto a 3 cuartos, y esa recta es solución homogénea de esta ecuación. O sea que G, esta G menos la recta, sigue siendo solución de esta ecuación. ¿Pero qué propiedad tiene? Si yo le resto eso, lo que encuentro es una otra solución de esta ecuación, que también tiene un parámetro x', pero que además vale 0 en los bordes. ¿Y por qué quiero que valga 0 en los bordes? Porque fíjense que a mí los términos que me molestaban eran los términos que contienen las derivadas de f en los bordes. Pero si yo consigo matar a g de b, este término se va. Y si yo consigo matar a g de a, este término se va. Entonces, trabajando un poquito más, o sea, no agarrando la primera solución de esta ecuación que encuentro, sino que trabajo un poquito más, busco una solución que además valga 0 en los bordes, los dos términos que me molestaban se van, y ven que la expresión 39 es la solución de la derivada segunda respecto de x dos veces de f igual a g, dados f de a y f de b. No necesito saber nada más. O sea que la 39 es realmente la solución de mi problema. Y la función G0 se conoce como la función de Green del problema, G-R-E-E-N, como verde en inglés, pero con mayúscula. Bueno, como decía antes, no es difícil encontrar esta G0, lo que tengo que hacer es restarle una recta a la que ya tenía, me queda la línea roja. Cuando yo le calculo la derivada vale un cuarto a la derecha de x', x' sigue siendo 1,5, vale menos 3 cuartos a la izquierda, el salto es 1 y por lo tanto la derivada segunda efectivamente es la delta. O sea que con esta G0, habiendo trabajado un poquito más, no haber agarrado cualquier solución de cuando la inhomogeneidad es una delta, sino buscar la solución cuando la inhomogeneidad es una delta, pero que además se anula en los bordes, efectivamente puedo resolver íntegramente mi problema. Esta es la solución de derivada segunda de f respecto de x dos veces igual a g, con datos de contorno f de a y f de b, y yo ya había demostrado que la solución es única. O sea que si esta es solución, es la solución. Ese tema que la solución es única
va a jugar un rol bastante importante en lo que viene. Bueno, lo que uno puede hacer es ver si todo esto tiene algún sentido, es chequearlo en un caso simple. El caso simple es cuando G es 0, porque en ese caso ya conocíamos la solución. Cuando G valía 0, el movimiento rectilíneo y uniforme, la solución era simplemente la recta. Entonces, y no cualquier recta, esta recta. Entonces lo que podemos hacer es poner G igual a 0 y ver si recuperamos la recta que habíamos encontrado antes. O sea, ponemos G igual a 0. Al poner G igual a 0, matamos la integral. Lo único que nos queda son estos dos términos. Tenemos una fórmula explícita sobre quién es G0. G0 es esto, o sea que no hay ningún problema en calcular las derivadas, reemplazar y ver qué da. Y por supuesto da lo que tiene que dar. O sea, el método funciona, recuperamos la misma integral, la misma recta que habíamos encontrado antes. La solución es la única para G igual a 0. Sí, también es única para G arbitraria. Esto lo habíamos dicho. Porque si yo tengo dos soluciones por la misma inhomogeneidad, cuando hago la diferencia, la derivada segunda respecto de x dos veces de f menos g, esa me da 0. O sea que la condición de unicidad no vale sola. O sea, la misma demostración que puedo usar para la ecuación homogénea, también me demuestra la unicidad para la inhomogénea, siempre y cuando la ley de fuerza sea la misma. O sea, siempre y cuando lo que voy a poner del lado derecho sea siempre lo mismo. ¿Está bien? Me estoy dando cuenta que hace una hora que empezamos, o sea que probablemente no estaría mal hacer un recreo. Déjenme ver más o menos dónde estamos dentro de la clase. Lo importante de esto es que hemos conseguido demostrar que si uno tiene la función de Green, tiene una fórmula explícita para la solución del problema. Además sabemos que es única. Verificamos que el método funciona en un caso que sabíamos resolver por otro lado. Y entonces ahora sí podemos volver a tres dimensiones. ¿Les parece que paremos 10 minutos y después volvemos a tres dimensiones? ¿Alguien que me conteste? Sí. Sí, evidentemente seguir esto una hora seguida no es trivial. Bueno, según mi reloj son prácticamente las 10 en punto, así que 10 y 10 volvemos a empezar. ¿Está bien? Los dejo. eh,
A ver. eh, Bien. Bueno, ¿me oyen? ¿Alguien que...? Bien. Bueno, volvemos a arrancar entonces. Lo que habíamos visto, ya vimos lo que queríamos ver acerca del problema en una dimensión. Ahora el problema es volver a tres. Se da cuenta que no estoy diciendo nada que no sepan. Todo el objetivo de la clase es que cuando después se sienten con el Jackson, cosas que van a tener que hacer, no se pierdan en las cuentas. Si se traban con algo, vuelvan a un ejemplo donde sepan la respuesta y vean cómo es la lógica del argumento. Entonces, de vuelta vamos a plantear, volvimos a tres dimensiones, tenemos la ecuación de Laplace en un dominio B, conociendo los valores de f en el borde, lo que se llama el problema de Dirichlet. Exactamente con la misma demostración que antes podemos mostrar que cuando el problema es trivial, o sea, el laplaciano igual a 0 y la función es 0 en el borde, la integral, la solución es trivial. La única diferencia es que lo que antes era una integral por partes, ahora va a ser el teorema de Gauss. O sea, los argumentos son básicamente los mismos, reemplazando integraciones por partes por integraciones por partes hechas con el teorema de Gauss. Escribir la integral que uno quiere sacarse de encima como la integral de una divergencia y convertir eso en una integral de borde usando el teorema de Gauss. Por eso es tan importante conocer, entender con una cierta profundidad el teorema de Gauss. También con la misma demostración que habíamos hecho antes, vemos que la solución tiene una propiedad de mínimo, o sea, que es la que minimiza este funcional J respecto de todas las funciones posibles que tienen las mismas condiciones de borde. Así que arrancamos entonces en tres dimensiones. El papel de la función g, ¿se acuerdan quién era la función g? La función g era la primer solución de esta ecuación que a mí se me ocurría manotear, o sea, sin pedirle ninguna condición de contorno. Esto sería, si yo pienso lo que va acá como una densidad de carga, esto es el potencial de una carga puntual, pero en el espacio, sin bordes. No satisface ninguna condición de contorno. El problema, el problema electrostático de una dimensión tiene una propiedad curiosa, que es que el potencial de una carga puntual, o sea, la línea roja, no se hace chico cuando las cargas están lejos, al contrario, se hace cada vez más grande. O sea, tiene esa propiedad de que funciona al revés que el electromagnetismo en tres dimensiones. La fuerza de Coulomb, que sería el gradiente de esta G, en vez de hacerse chica con la distancia, permanece constante. Pero bueno, volvemos a tres dimensiones. Decía, la función G es la solución de la ecuación de Poisson con la inhomogeneidad igual a una delta sin pedir ninguna condición de borde, pero ya sabemos que, bueno, lo que estoy haciendo acá es verificar que efectivamente esta G es solución con la delta. Efectivamente, si R es el módulo, es la distancia entre X y X', me conviene trabajar en coordenadas polares. El laplaciano en coordenadas polares, en coordenadas esféricas, para una función que depende solamente del radio, dada por esta formulita,
1 sobre r cuadrado, la derivada de r cuadrado por la derivada de la función. En este caso la función es 1 sobre r. Y efectivamente yo hago la cuenta, acá me queda menos 1 sobre r cuadrado dividido r cuadrado me da menos 1. La derivada de menos 1 me da 0. O sea que efectivamente el laplaciano de 1 sobre r vale 0. Pero un momento, acá hay algo que no está funcionando, porque yo no quería que el laplaciano valga 0. Yo quería que el laplaciano valga la delta. Y acabo de demostrar que el laplaciano vale 0, o sea que tengo un problema acá. Bueno, en realidad lo que pasa es que lo acabo de demostrar para cualquier valor de r en el cual sea cierto que la derivada respecto de r de 1 sobre r es menos 1 sobre r cuadrado. Y eso es cierto cuando r no es 0. Pero cuando r es 0, no puedo escribir 1 sobre 0. O sea que efectivamente lo que demostré es que el laplaciano de 1 sobre r vale 0 en cualquier punto que no sea el origen. Y eso no me molesta, porque la delta es 0 en cualquier punto que no sea el origen. Algo que tengo que ver es cuánto vale el laplaciano de 1 sobre r en el origen. Y eso no sé cómo hacerlo, porque no sé cómo derivar 1 sobre r en el origen. Entonces tengo que usar un argumento más indirecto. O sea, no puedo calcular el laplaciano de 1 sobre r en r igual a 0. Pero sí sé que el laplaciano es una divergencia, es la divergencia del gradiente de 1 sobre r. Y si es una divergencia, le puedo usar el teorema de Gauss. O sea, agarro una esferita muy chiquita que contenga el origen, digo, el laplaciano es una divergencia, le aplico el teorema de Gauss, y algo que tengo que calcular es el flujo del gradiente de mi f es 1 sobre r, en el borde de la esferita. Y el origen está en el centro de la esferita, no en el borde. Por lo tanto, en el borde yo sí puedo calcular este gradiente, hago la cuenta, epsilon era el radio de la esfera, entonces el elemento de área en la esfera es, bueno, de vuelta, seno de tita por d phi por r cuadrado, o sea, epsilon al cuadrado. Tengo la normal es el radio, es el versor en la dirección radial. El gradiente también va en la dirección radial, por lo tanto, los versores R se cancelan, dan 1, y me queda efectivamente el gradiente, y esta integral me da menos 4. O sea que con un argumento indirecto, fíjense que yo mostré que el laplaciano de 1 sobre R es la cosa que, evaluada en cualquier punto que no sea 0, vale 0, pero integrada en una esferita que contenga el origen, me da una constante. Y eso es precisamente la delta. Vale 0 en todos lados, pero la integral a caballo del punto donde estalla la delta vale 1. O sea que he logrado demostrar que la función g, o sea, lo que sería la solución de la ecuación laplaciano de g igual a la delta sin imponer ninguna condición de borde, es efectivamente menos 1 sobre 4pi dividido el módulo de la distancia. Uno reconoce que es el potencial de Coulomb. Cuando hagamos el problema en electrostática, el menos 1 se va a ir porque el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial. El 4pi lo pusimos explícitamente en la ecuación de Maxwell, en la ley de Gauss, y por lo tanto solo va a quedar 1 sobre el módulo de la distancia. O sea que encontramos la función g. Pero lo que habíamos visto antes era que la función g no me servía. Que yo necesitaba, la función de Green no es g, pero yo necesitaba g0, que es la función de Green que se anula en el borde. O sea que no me alcanza con esta g, tengo que buscar la g0. Y encontrar g0 requiere más trabajo y va a ser gran parte del trabajo que vamos a hacer
en las próximas clases va a ser trucos para encontrar G0 en las geometrías más comunes, geometrías en que los bordes que nos interesan son planos o esferas o cilindros, pero de todas formas lo que sí es cierto es que una vez que la encontramos vamos a encontrar esta fórmula, la 46, que es completamente análoga a esta fórmula, a la 39. ¿Se acuerdan que acá expresábamos f como una integral de la función de Green por la inhomogeneidad en la ecuación de Poisson y los valores de la función en el borde? La 49 es exactamente lo mismo. Perdón. La 46 es exactamente lo mismo. La función en el interior del dominio está expresada como una integral sobre el dominio del laplaciano de f, o sea, de la g. Y en el borde, los valores de la f. O sea, si yo conozco los valores de f en el borde, conozco cuánto tiene que valer el laplaciano de f, y me dan la función de Green G0, o sea, no el potencial de Coulomb, sino la función de Green que satisface condición, que se anula en el borde, entonces tengo una fórmula explícita que me permite calcular la solución de la ecuación de Poisson. O sea, con esto resolví el problema. Una cosa que sí pasa que en tres dimensiones, que no pasaba en una, que tengo dos problemas. O sea, yo puedo plantear el problema de Dirichlet con un CF en el borde, pero también puedo plantear el problema de Neumann, que consiste en que me den la derivada normal de f en el borde, el producto escalar, el gradiente de f con la normal a la superficie. Es muy parecido. En una dimensión esto es trivial, porque si yo tengo movimiento restringido uniforme, la velocidad en A y la velocidad en B tienen que valer lo mismo. Entonces, la única forma que tengo de plantear el problema de Neumann es cuando tengo el mismo dato de contorno en en un borde y en el otro. En cambio, en tres dimensiones, el problema de Neumann no es trivial. De hecho, es muy parecido al problema de Dirichlet, una diferencia importante. Ahora no sabe eso, que el problema de Dirichlet, si yo ponía laplaciano igual a cero y borde, la condición de borde igual a cero, me daba que la solución tenía que ser cero. En el problema de Neumann, si yo pido que el laplaciano valga cero y que la derivada normal valga cero, lo que puedo concluir es que la solución es una constante, pero no puedo saber que sea la constante igual a cero. O sea, la solución queda determinada a menos de una constante. De nuevo, si yo puedo encontrar la función de Green, entonces puedo resolver el problema. Ahora necesito la solución del laplaciano igual a la delta, cuya derivada normal es cero en el borde, que no es la misma función de Green que para el problema de Dirichlet. O sea, el problema de Neumann y el problema de Dirichlet, cada uno va a tener su función de Green que va a ser distinta. En física, el problema de Dirichlet aparece cuando uno trata de encontrar el potencial phi en un dominio, dados los valores en el borde. El problema típico es encontrar el campo en una superficie limitada por conductores. Entonces uno conoce los potenciales en cada conductor, necesita encontrar el campo adentro. Si es un único conductor, el potencial sobre un conductor es constante, el campo adentro tiene que ser trivial. El potencial es constante, el campo es el gradiente del potencial, va a valer cero. El problema de Neumann aparece cuando uno trata de encontrar el potencial dada la componente normal del campo E en el borde, porque por la ley de Gauss, la componente normal del campo es la densidad de carga en el borde. O sea que esta es la forma en que los problemas de Dirichlet y Neumann aparecen en física.
el hecho de que el potencial electrostático es solución, bueno, de la ecuación de Laplace en vacío, eh, tiene una serie de consecuencias que son extremadamente importantes. Bueno, ya vimos una, es único. Otra, que es la que minimiza esta integral J, que es la integral del módulo cuadrado del gradiente de phi, que eso tiene una pinta de energía que voltea, porque el gradiente de phi es el campo eléctrico. Entonces lo que estamos minimizando es la integral del campo eléctrico al cuadrado. O sea que esas son todas propiedades que son importantes y que ya sabemos que valen simplemente porque el potencial electrostático es solución de Laplace. Otra propiedad que es muy importante es que el valor de una función armónica quiere decir que es solución de la ecuación de Laplace, en un punto x' es el promedio de los valores de la función en una esfera de radio epsilon con centro en x'. La esfera tiene que ser suficientemente chiquita como para caber en el dominio en el cual mi función es solución de la ecuación de Laplace. No puedo tomar una esfera arbitrariamente grande porque podría irme a una región donde la ecuación de Laplace ya dejó de valer. Pero siempre, como estoy hablando de puntos que están adentro de un dominio abierto, siempre va a haber una esferita suficientemente chica que está comprendida completamente adentro del dominio. Entonces, yo quiero saber cómo es el, el valor de la función en el centro comparado con los valores de la función en la superficie de una esferita que tiene el centro en el punto que me interesa. Sin pérdida de generalidad, yo puedo elegir un sistema de coordenadas en el cual ese punto x' es el origen. O sea que lo que me va a interesar es calcular la función de Green cuyo laplaciano me da la delta en el origen con condiciones de contorno en el borde. Bueno, ya tenía la que iba como 1 sobre R, pero 1 sobre R no se me anula en el borde, pero no importa, porque ahora simplemente lo que hago es restarle el 1 sobre el radio de la esfera. Y esto, efectivamente, esto sigue siendo solución de la ecuación laplaciano de G0 igual a la delta, porque lo que hice fue restar una constante, desde el punto de vista del laplaciano es un convidado de piedra, pero además, esta sí se me anula cuando R es igual a epsilon. Por lo tanto, esta es, en este caso particular, esta sí es la función de Green. Si yo acá en vez de poner 0 hubiera puesto un x' cualquiera, la cosa sería más complicada. Pero con 0, esta fórmula me sirve. Entonces aplico la fórmula que ya tenía en este caso. Este término no está porque estoy pidiendo que f sea armónica, el laplaciano de f sea 0. Me queda la integral de superficie, y la integral de superficie la calculo, y me da que efectivamente f de 0 es 1 sobre 4pi, que es este 4pi, el menos se me va porque tenía otro menos en la fórmula. No, perdón, se me va porque el gradiente de g va como menos 1 sobre r cuadrado. De vuelta, los radios se me van porque tengo un epsilon al cuadrado, me viene del elemento de área en la esfera, y el otro 1 sobre epsilon al cuadrado me viene del gradiente de G0, y me queda la f evaluada en el punto que está en la dirección de θ y de phi y con radio epsilon. O sea que efectivamente he demostrado que toda función armónica en un punto es el promedio de los valores de la función alrededor de ese punto. Y eso tiene una consecuencia que es muy importante en física, que es básicamente el teorema de Erschow. Si f tiene que ser un promedio de los valores en el borde, cuando yo tomo un promedio de muchos números, el promedio me cae en algún lugar en el medio de los números que estoy promediando. O sea, si yo estoy promediando los valores que me puede dar tirar un dado, me va a dar algo que va a estar entre 1 y 6. No me va a dar -1.
porque no puede ser. El promedio es una función convexa. Entonces, como acabo de demostrar que el valor de una función armónica en cero es un promedio de los valores en una esferita, resulta que el valor de la función armónica no va a ser ni más chico ni más grande que los valores en la esferita. En particular, no puede ser una extrema, perdón, acá hay una pregunta. En la ecuación 48, ¿por qué aparece R versor? Bueno, eso es notación, es simplemente, podría haber puesto f de epsilon tita phi. Esto es el punto de la esferita que está en la dirección del versor que apunta en la dirección definida por tita y por phi y con radio vector, con radio epsilon. O sea, es el punto de la esferita que corresponde a los ángulos tita y phi. Es simplemente una notación. ¿Está? Bárbaro, seguimos. Entonces, lo que había mostrado es básicamente el teorema de Earnshaw, que el campo electrostático no puede tener extremos en una región en vacío, en una región en que el potencial electrostático satisface el laplaciano de phi igual a cero. Y eso nos interesa porque, a menos de multiplicar por la carga de la partícula de prueba, el potencial electrostático también es la energía potencial de esa partícula. Y entonces los extremos de la energía potencial son los puntos de equilibrio. Si el potencial electrostático no puede tener extremos, tampoco puede haber puntos de equilibrio para una partícula de prueba en un potencial electrostático, que es algo que seguramente vieron en física 3, es el teorema de Earnshaw. Lo que tiene interesante es que Earnshaw lo demostró más o menos antes, creo que lo demostró antes incluso que la ley de Coulomb. O sea, el trabajo que hizo Earnshaw no es tan trivial como lo estamos viendo ahora. Bueno, tuvimos una clase de matemática. Lo que hemos aprendido es que si yo tengo la función de Green, o sea, la solución del laplaciano igual a la delta, con condiciones de contorno, que pueden ser las condiciones de contorno de Dirichlet, que la función de Green se anule en el borde, o pueden ser las funciones de contorno de Neumann, que puede ser que la derivada normal se anule en el borde. Pero en fin, si yo tengo la función de Green, tengo una manera algorítmica de resolver la ecuación de Poisson. Tengo una fórmula que me da la solución. No tengo que resolver más nada. Ah, claro. Pues tengo que conocer la función de Green. Lo que vamos a ver ahora, a partir de la semana que viene, son una batería de trucos, una caja de herramientas para encontrar la función de Green en una serie de problemas típicos. O sea que con esto terminamos la clase de hoy. Habrán visto que cubrí más o menos la mitad del capítulo del Jackson. Queda la otra mitad, que es la parte básicamente de electrostática de un sistema de conductores y el concepto de capacidad mutua, que es un concepto importante. Eso agarren el Treyes y repásenlo de Física 3. Nosotros vamos a seguir con el problema de encontrar la función de Green una vez que uno definió la geometría del problema. Así que con esto terminamos por hoy. Creo que fue una clase bastante más intensa que la del lunes y esto va a seguir así. Así que nosotros nos vemos el lunes. Veo que está Mateo, está en la clase, no sé si él va a querer decir algo. Contéstame por chat, Mateo, que te habilito el micrófono o no hace falta. No, dice que está bien. Así que bueno, terminamos acá.
Nosotros nos vamos a ver el lunes y cualquier... A ver, un momento, una pregunta. Sí, decime. Felipe, acá. ¿Se podrían subir los PDF antes de las clases? Ya, voy a intentar. Eso depende de mi capacidad de producción del PDF. Viste, del lunes a miércoles no hay muchísimo tiempo. ¿Dónde subiría la grabación de esta clase? Recibí un mensaje de la dirección diciendo que la idea es que la grabación de las clases se suban directamente al canal de YouTube del departamento. No sé si ya va a estar disponible hoy porque yo se la tengo que pasar a la gente de Compu y ellos se encargan de subirla. Pero la idea es que van a estar disponibles en el YouTube del Departamento de Física. Exactamente dónde les diría que les pregunten a la gente de computación o a la gente de la Secretaría del Departamento. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿No? ¿Estamos? Bueno, bárbaro. Bueno, continúen participando. Nos vemos el lunes. Buena práctica, buen fin de semana. Chao, hasta el lunes.